tiempo te alabaré, en todo tiempo te cantaré. Tú eres mi fuerza y mi castillo, eres mi roca, y me das el poder y la gracia. Y en medio de la tristeza o alegría, mi amor por ti no cambia, Señor. Eres el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Tu santo
te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Esta es la determinación de nuestro corazón, Señor. Cantarte siempre, adorarte, en los buenos tiempos, en los tiempos difíciles. Tú siempre eres el mismo, siempre eres el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dile, Señor, siempre te adoraré. Amén. Aleluya. Qué hermosa su presencia esta mañana, ¿verdad? Podemos tomar nuestro lugar y preparemos nuestro corazón para la palabra. Gracias, Señor. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Sean ustedes bienvenidos esta noche a este tiempo de servicio. Y bueno, pues también les mandamos un saludo a todos los que están conectados por Facebook, que están siguiendo la señal. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta también. Y esta noche pues vamos a tocar un tema especial. Bueno, pues antes de dar inicio con esta enseñanza, quiero pedirles de favor que me acompañen a orar. Vamos a orar esta noche poniendo este tiempo de enseñanza en manos del Señor y que el Señor nos esté ayudando y guiando, ¿verdad? Con su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por el amor tan grande que tienes para con nosotros. Gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, tu compasión. Gracias, Señor. Gracias por haber ido, Señor Jesús, a la cruz del Calvario a morir por nosotros los pecadores. Gracias por tu sacrificio perfecto, Padre. Gracias, Padre, porque tuviste a bien mostrarnos tu amor a través de tu Hijo Jesucristo, el cual fue enviado para perdón de nuestros pecados en ese sacrificio en la cruz. Nosotros te agradecemos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros en esta noche. Queremos disponer nuestro corazón en esta noche para recibir tu enseñanza y te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento
Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y nos enseñe a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta enseñanza es una enseñanza especial. Y bueno, pues considerando un poquito los días que estamos viviendo, ¿verdad? De la Semana Santa, todos lo conocemos como la Semana Santa. Y bueno, pues Dios no quiere una Semana Santa, ¿no? Dios quiere vidas santas. Eso es lo que el Señor nos pide a todos y eso es bueno, que nosotros lo vayamos comprendiendo. Y vamos a ver cómo podemos aprender a llevar una vida santa delante de Dios. Y para eso, pues el mejor ejemplo que tenemos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos también el ejemplo de uno de sus siervos, que fue el apóstol Pablo, quien también aprendió a vivir una vida santa. Y después de eso, pues él fue usado por nuestro Dios Todopoderoso para compartir esta parte de la Escritura. La manera de vivir una vida santa es siguiendo el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Pónganle como tema esta enseñanza, la humildad de Cristo como estilo de vida. La humildad de Cristo como estilo de vida. Por favor, vayamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Y dice así la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos al apóstol Pablo siendo usado por nuestro Señor para poder dar el consejo a la iglesia de Filipo. Y en los primeros versículos Pablo habla sobre esa parte, ¿verdad? De que si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable o si alguna misericordia, dice Pablo, completen mi gozo. Ahora, ¿por qué creen que Pablo le está dando esto a la iglesia? Porque de alguna manera Pablo identificaba que en la iglesia había quienes estaban permitiendo entre ellos mismos las contiendas, los pleitos, los celos. Todo eso se estaba permitiendo entre ellos mismos. ¿Se acuerdan de Evodia y Síntique? Miren, vayamos a Filipenses capítulo 4, por favor. Versículo 2. Y ahí Pablo en ese versículo hace una exhortación. Miren, Filipenses 4:2 dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿En dónde? En el Señor. Y dice el 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de ¿qué? De la vida. Bueno, ¿qué podemos ver? Pablo había identificado que había entre ellos pleitos, celos, contiendas, ¿verdad? Había disensiones entre ellos.
Por eso es que nosotros podemos ver cómo Pablo les habla en esta parte de la Escritura, regresando a Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, dice, si alguna comunión del Espíritu, miren, les está hablando de la comunión en el Espíritu, ¿sí? Si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completen mi gozo. O sea, terminen de hacerme tener ese gozo como realmente quisiera uno, ¿no? Sintiendo como lo mismo, o sea, que sean de un mismo pensar. Porque Evodia y Sintique no estaban siendo de un mismo pensar, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está buscando la madurez en los hijos de Dios. Y quiero decirles que la madurez solo se va a dar cuando nosotros como hijos de Dios nos sometemos a obedecer la palabra de Dios. En algún momento puede que nosotros podamos hacernos preguntas o cuestionarnos sobre la autoridad, ¿verdad?, de Dios. Pero nosotros no debemos de estar cuestionando la autoridad de Dios. Nosotros debemos, como siervos, de estar aprendiendo a obedecer la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que yo tengo que ir madurando y creciendo en la obediencia a Dios? A través de que yo me sujeto a su palabra. Quiero decirles que la palabra de Dios tiene su autoridad. Y entonces, cuando yo obedezco la palabra de Dios, entonces yo estoy reflejando la autoridad de Dios. Pero cuando yo no obedezco la palabra de Dios, yo me estoy rebelando a la autoridad de Dios. O a veces hay quienes cuestionan mucho la palabra de Dios y también están cuestionando la autoridad de Dios. Pongo un ejemplo de reflejo de la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando Dios le dijo a Noé que tenía que hacer el arca de ciertas medidas, que tenía que ponerle una ventana, meter los animales. Entonces, ¿qué hizo Noé? Simplemente obedeció las indicaciones que el Señor le estaba mandando a través de su palabra. En aquel entonces Noé no tenía la palabra escrita como la tenemos nosotros, pero Noé escuchaba la palabra de Dios. ¿Y Noé qué hacía? Obedecía a Dios. Y dice la Biblia que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Noé? Al obedecer la palabra de Dios, reflejó la autoridad de Dios en su vida. Entonces, mucho de lo que se puede dar a veces hasta en la familia, de pleitos, contiendas, es porque no estamos aprendiendo a someternos a lo que dice la palabra de Dios. No a lo que piensa papá, mamá, el hermano, la hermana, no. Es bueno escuchar las opiniones de todos para poder llegar a establecer el principio que tiene mayor valor, que es el de la palabra ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, voy a hablar de la familia de Corinto. La familia de Corinto, aunque conocía a Dios, pero cuando ellos se reunían en la congregación, había un desorden en los dones espirituales. Y entonces, ¿qué sucedió? Gracias, Señor. Sucede que Dios usa la vida del apóstol Pablo, fíjense bien, ¿para qué? Para establecer la autoridad de Dios, que es la palabra. Y se acuerdan que en 1 Corintios 14:40 Pablo les dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Pero en el capítulo 12, Pablo, hablando de los dones espirituales, les dice Pablo, ¿no? Si alguno habla en lenguas, que hable, pero también cuando termine de hablar en lenguas, que interprete las lenguas angelicales para edificación de la iglesia. Pero si alguno habla en lenguas y no tiene el don de interpretación de lenguas, bueno, si hay en la congregación otro que tiene el don de interpretación de lenguas, que hable el que tiene el don de lenguas y después que calle, y el otro que interprete. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 12. ¿Qué está haciendo Dios? Estableciendo su autoridad, su palabra, para llevar a la iglesia que sean de un mismo pensar y de un mismo sentir y evitar las divisiones. También podemos ver que ahí en la iglesia de Corinto había divisiones, pleitos y contiendas.
porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Eso habla que la iglesia estaba inmadura y estaban cuestionando la autoridad. No es que Pablo tiene más autoridad, no es que el pastor tal tiene mayor autoridad, no es que este otro pastor de esta otra congregación tiene mayor autoridad. Y entonces se estaba dando ese tipo de rivalidades, de obras de la carne. Pero Dios en su amor y en su misericordia, ¿qué hace? Manda la ayuda siempre, amados hermanos. Entonces, ¿qué hizo a la iglesia de Filipo? En Filipo, aunque era una iglesia que también aprendió a manifestar el amor de Cristo, había ese tipo de situaciones con Evodia y Síntique. Entonces Pablo les dice que sean de un mismo sentir. Y vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ahora, después de que Pablo está buscando la madurez de los hijos de Dios, al decirles que como iglesia tienen una meta, ahora la meta es que sean de un mismo sentir. Ahora, ¿cómo van a alcanzar ese mismo sentir y ese mismo pensar? Sometiéndose a las Escrituras. Y miren lo que dicen las Escrituras en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, nada, dice. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores ¿a qué? A él mismo. Fíjense, Pablo está diciendo que los hijos de Dios debemos de ayudarnos los unos a los otros y debemos de dejar toda vanidad o toda contienda y aprender a qué? A ser humildes, dice. Antes bien, con humildad. Esa palabra humildad me llama a mí mucho la atención porque, fíjense, esto habla de una actitud valiosa ante los ojos de Dios. La humildad, amados hermanos, eso es lo que vale para Dios en nuestras vidas. Es decir, que lo que nos debe de importar a nosotros es agradar a Dios y no a quién, a los hombres. Pablo también buscaba agradar a Dios continuamente. Recuerden que cuando fue a Galacia les dijo que si él verdaderamente no aprendía a agradar a Dios, no sería siervo de Jesucristo. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 8, por favor. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, está hablando Pablo a la iglesia de Galacia, les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Dice el 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Y miren el 10 lo que dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía, dice Pablo, agradara a los hombres, ¿no sería qué? ¿Siervo de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, qué importante es nosotros entender cómo es que Pablo recuerda que sus enemigos lo acusaban de qué? De cambiar su mensaje para ajustarse a sus oyentes en esta parte de la escritura. Así los judaizantes venían atacando a Pablo, ¿sí? A ellos lo acusaban de que estaba cambiando el mensaje, ¿sí? ¿Para qué? Para ajustarse a sus oyentes. Pero no era así. Realmente Pablo lo que estaba haciendo era establecer la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo entendía muy bien esto. Por eso es que nosotros no debemos de diluir el mensaje de la palabra de Dios, sino que debemos nosotros amoldarnos al mensaje de la palabra de Dios, que la palabra se establezca en nosotros. Entonces, ¿para qué? Para poder agradar al Señor. Y es ahí donde empieza la batalla de la carne contra el espíritu. Entonces, lo que me debe de importar es agradar a Dios y no a los hombres.
Si yo respeto a Dios, fíjense bien, viviendo en obediencia a su palabra, ¿saben qué vamos a manifestar? La humildad del Señor. A algunos les parece un poco extremista el que nosotros vivamos en obediencia a la palabra de Dios, pero cuando nosotros lo hacemos, realmente nosotros estamos aprendiendo a ser humildes. Jesucristo, ¿se acuerdan que lo dijo ahí en Mateo capítulo 11, cuando Él habla y dice, vayamos para allá? Mateo 11, por favor. Dice así, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar con mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? Pero se dan cuenta cómo primero dice que tomemos el yugo de Cristo Jesús, que tomemos su palabra. El obedecer la palabra de Dios es tomar el yugo. Es como aquel yugo que le ponen a los dos bueyes, ¿verdad? ¿Para qué le ponen el yugo a los dos bueyes? Para que jalen parejo y para que la tierra se are bien y no echen a perder la tierra. Entonces, cuando nosotros no tomamos el yugo de Jesús, que es la obediencia a su palabra, echamos a perder nuestras vidas, nuestra propia tierra, porque no manifestamos la humildad de Dios, sino que manifestamos la rebeldía que hay en nuestro corazón muchas veces. El egoísmo, la envidia, los pleitos, los celos, manifestamos todo eso. Pero Jesús dice que si tomamos con su yugo, nosotros aprendemos de Él, que es manso y humilde. ¿De qué? ¿Y saben como resultado qué hay en nuestra alma? Paz. Hay paz en nuestra alma. Ese es el resultado. Por eso Pablo experimentaba todo esto, amados hermanos, en su caminar en Cristo. Por eso Pablo les decía, oigan hermanos, ya no hagan nada por contender o por vanagloriarse o por sentirse superior más que el otro. No hagan eso. Antes bien con humildad, hagan las cosas y estímense cada uno a superior a los demás. Eso es lo que Pablo les estaba pidiendo. Y para que se lograra esto, bueno, pues la iglesia de Filipos tenía que aprender a vivir obedeciendo la palabra para manifestar la humildad del Señor. Tomar con el yugo de Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien. Si yo respeto a Dios viviendo en obediencia a su palabra, entonces manifiesto la humildad de Cristo Jesús. ¿Y qué va a suceder? Se nos respeta por ser hacedores de la palabra de quién. Claro, ya no hay culpa que se te acuse. Como decía Pablo en los requisitos del ministro, ¿verdad? Que no haya de qué se le acusación grave. Ahora, fíjense bien. De que te podrán acusar, pero de que te comprueben lo que te están acusando es algo muy distinto. Podrán acusarte de tu actitud, de tu carácter. Bueno, ok, tienes la oportunidad de cambiar tu actitud y tu carácter, siempre y cuando que tú te dispongas a reconocer tu error y a corregirlo delante de Dios. Y es ahí donde entonces, ¿qué sucede? Reflejas la humildad porque estás viviendo en obediencia a su palabra. Eres un hacedor de la palabra de Dios. Y entonces estás aprendiendo a no hacer nada por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Miren, vamos a ver lo que le dijo Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 12:3, por favor. Dice Pablo a los romanos, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo dice que él, la gracia que le había sido dada, dice, a cada cual que está entre nosotros, fíjense, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe, ¿qué? Tener. O sea, que Pablo nos está avisando que aprendamos nosotros a ser humildes, a no vanagloriarnos, a no hacer algo por contender o por vanagloriarse.
No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Cuando nosotros, fíjense, algo que le pasó al rey Saúl fue esto: tuvo un alto concepto de sí mismo. Saúl dejó de poner los ojos en Dios y entonces empezó a hacer las cosas por contienda y por vanagloria. ¿Por qué? Porque cuando Saúl escuchó la canción que cantaba el pueblo y decía, el pueblo gritaba y decía que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué creen? Se enceló y empezó a hacer cosas por contienda o por vanagloria. Y entonces, ¿qué sucede? Dejó de poner los ojos en Dios para ponerlos ¿en quién? En sí mismo. Y ese es un pecado muy grave delante de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros pongamos los ojos en nosotros mismos. Hay quienes ponen sus ojos en sus dones espirituales. Y la verdad es que no son nuestros los dones espirituales, son prestados, amados hermanos. Solamente los tenemos por el tiempo de vida que Dios nos permite estar en esta tierra. Pero un día, cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, Dios nos va a pedir cuentas de los dones que Él nos dio. ¿Qué hicimos con esos dones? ¿Los reproducimos o no? Como la parábola de los talentos. Y es aquí donde nosotros, para poder nosotros ir madurando y creciendo, debemos de cuidar de no tener un alto concepto de nosotros mismos. El pueblo de Israel también, antes de que se le pusiera, fíjense, como rey a Saúl, cayeron también en este error, en este pecado. Empezaron a dejar de ver que tenían a Dios, fíjense, tenían a Dios y Dios les había puesto al profeta Samuel como juez del pueblo. Dios les hablaba a través del profeta. ¿Y qué sucedió? Dejaron de ver a Dios y pusieron los ojos en todas las naciones y empezaron y fueron y le dijeron al profeta Samuel: danos rey, queremos rey. Y entonces, ¿qué les dijo? Ok, les dijo Dios al profeta Samuel: si rey quieren, rey les voy a dar, pero no es como él lo quieran escoger, es como yo lo quiera escoger. Y entonces nos deja ver que quitaron los ojos del Señor y los pusieron en sí mismos. Las demás naciones tienen reyes, ¿por qué nosotros no? Empezaron a tener un alto concepto de ¿qué? De sí mismos. Dios no quiere eso, amados hermanos. Esto estaba pasando con Evodia y Síntique. Estaban peleando entre ellas. Fueron compañeras de milicia de Pablo. Trabajaban en el ministerio con Pablo. Pero dejaron de ver a Dios y se fijaron en ellas mismas y cayeron en este pecado de tener un alto concepto de sí mismo. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, si Dios te dio un don de servicio, un don de enseñanza, un don de fe, un don de milagros, un don de sanidad, bueno, cada que el Señor opere su don en tu vida, simplemente ¿qué hay que hacer, amado hermano, hermana? Humillarnos. Señor, toda la gloria es tuya. Yo no soy nada, Señor. Es más, siervo inútil soy cuando hago lo que tengo que hacer, amados hermanos. Y de esa manera cuidamos nuestro corazón. Debemos de tener un concepto correcto, ¿sí?, de nosotros mismos. Un concepto correcto de nosotros mismos es que todo lo que hacemos es gracias a ¿quién? A Dios. Jesús mismo lo dijo: sin mí nada podéis ¿qué? Nada, hermanos. ¿Qué es nada? Pues nada, del griego nada. Entonces, es importante para nosotros tener un concepto correcto de lo que somos. Somos cristianos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos aquí, es por la gracia de Dios, amados hermanos.
Es gracias a Él. Si estamos sirviendo en la obra, es gracias a quién? A Dios. Si estamos sirviendo a nuestra familia, es gracias a Dios. Si estamos sirviendo en un trabajo, gracias a Dios. Si estamos con vida y el Señor nos ha guardado, gracias a quién? A Dios. Eso es tener un concepto correcto de uno mismo. Y eso nos va a llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nos damos cuenta que si Dios nos ama de esa manera, también nosotros debemos de amar a nuestro prójimo de la misma manera que Dios nos ama. Todos somos hijos de Dios, amados hermanos, y tenemos diferentes responsabilidades, todos. Y aún en el servicio a Dios o en el servicio en la iglesia, en la familia, perdón, porque quiero decirles que también cuando la familia hay hijos, principalmente cuando ya están jóvenes, cada hijo se le delega una responsabilidad de la casa, ¿verdad? Por decir, a ti te toca el baño, a ti te toca lavar los trastes, a ti te toca la sala, a ti te toca el patio. ¿Sí me explico? Cada uno tiene diferentes responsabilidades. Papá tiene una responsabilidad, mamá también. Pero bueno, como hijos de Dios también, todos somos diferentes, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero tenemos diferentes responsabilidades. Ahora, esto es por cuestión de administración y no porque uno valga más que el otro, hermanos hermanos. Y cuando empezamos a entender lo que Pablo nos dice, que no miremos cada uno por lo nuestro propio, sino cada cual por lo de los demás, entonces nosotros vamos a aprender a dar ejemplo de humildad, así como nuestro Señor Jesucristo lo dio. Miren, vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Como cristianos a veces en la vida espiritual entramos en conflictos. ¿Por qué entramos en conflictos? Porque no consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos y caemos en pleitos, en envidias, en calumnias, en chismes, en murmuraciones. Caemos en eso. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros, ¿qué? Mismos. Y dice, hace una pregunta Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Bueno, entonces esto nos deja ver a nosotros que debemos de aprender a soportarnos los unos a los otros. No tener un alto concepto de sí mismo, sino mirar a los demás como superiores ¿a qué? A mí mismo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No debemos de tratar de ganar o ganarle a los demás en el servir a Dios, ni mucho menos de buscar ser mejores que otros, porque quiero decirles que esto trae división en el cristianismo, en la iglesia. Miren, Romanos 15:1, por favor, al versículo 3. Romanos 15:1 al 3. Miren lo que nos pide Dios a través del apóstol Pablo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo, en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron ¿sobre quién? Sobre mí. Ahora, fíjense, voy a aclarar un poquito esto, de que los más fuertes debemos apoyar a los débiles, soportándolos y ayudándolos. Miren, para poder nosotros, cuando identificamos que hay creyentes en la iglesia que son fuertes, son aquellos creyentes que están aprendiendo a permanecer en la palabra.
no quiere decir que no se equivocan, o que no llegan a pecar, o que no tienen errores. No, no, no. Se equivocan, llegan a pecar y cometen errores, pero inmediatamente agarran y van a la palabra de Dios y buscan la ayuda de Dios para arreglar ese error, para corregir esa equivocación. ¿Sí me explico? Entonces se mantienen fuertes, y cuando de repente viene el hermano que está débil, ¿qué es lo que hacen? Bueno, aprenden a enseñarle al hermano que debe de establecer en su vida la palabra de Dios. Le da el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por lo regular un hermano débil se deja llevar más por su sentir. Es que me duele, pastor. Es que me siento mal, pastor. Ah, bueno, ok, te entiendo que tienes una parte almática donde se manifiestan tus sentimientos, tus emociones, pero quiero decirte que Cristo Jesús te puede ayudar. Su palabra dice que si alguien te ofendió, bueno, pues tú tienes que pasar por alto la ofensa y tienes que ir y hablar con esa persona, ponerte de acuerdo a solas con él. Y entonces cuando tú haces eso, ¿qué crees? Tú estás aprendiendo a ser fuerte, estás aprendiendo a madurar, estás verdaderamente dejando que el fuerte te dé el consejo para que tú también crezcas y dejes de ser débil. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a ayudar a los débiles. Fíjense, no es lo mismo ayudar a un débil en un fuerte, ayudar a un débil espiritualmente, que un fuerte ayudar a un débil en lo emocional, porque no estaría fuerte el que dice ser fuerte. Hay quienes ayudan a los débiles, pero en sus emociones. Viene el débil y te dice, es que me hizo esto, me hizo el otro. Y el que dice estar fuerte espiritualmente y no lo está, entonces que agarre y que dice, ah, sí te hizo eso. Bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él. Órale, vamos todos. Y ya se dejó enganchar en el sentimiento. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a resolver las cosas como dice su palabra, para que aprendamos a madurar. Entonces, los más fuertes, ¿qué debemos de hacer? Ayudar a los débiles. ¿Cómo los ayudamos? Dándoles el consejo de la palabra, orando por ellos también, bendiciendo sus vidas. Se vale, es válido, ¿sí? Y ayudándolos a que resuelvan su situación o su indiferencia, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice Pablo ahí, Filipenses 2, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren, esto a lo que habla Pablo es el dar nuestras vidas en sacrificio por otros y hacer morir también toda ambición egoísta en nuestra vida. Pablo se lo dijo a los corintios. Vayamos a 1 Corintios 10, 24. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24. Dice así: ninguno busque su propio bien, sino el de ¿qué? El del otro. Eso es lo que Dios nos pide. Que dejemos de mirar por lo nuestro propio y también miremos ¿qué? Por lo de los otros. Esto aplica, fíjense bien, en una parte de estar nosotros aprendiendo a poner por obra la Escritura. Cuando yo veo que hay otro hermano que le falta conocimiento de la palabra de Dios y que el hermano tiene la actitud del corazón de ser enseñado, entonces es ahí donde nosotros ¿qué hacemos? Dejamos de ver por lo nuestro propio y ayudamos ¿a quién?
al hermano, lo instruimos en el consejo de la palabra de Dios. Lo podemos poner en la vida práctica también, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo en la vida matrimonial. Cuando el esposo mira que la esposa se le complica administrar bien las finanzas, ¿qué tiene que hacer el esposo? Ayudar a la esposa, ¿verdad? Dejar de mirar por sí mismo y ayudar a la esposa a aprender a ser una buena administradora en lo económico. Y ahí estás dejando de ver por ti, estás ayudando a tu prójimo. Eso es muy importante, porque hay quienes dicen, no, pues si ella se metió en el problema, ella que lo resuelva. Y no es así. Eso es una ambición egoísta. Y Dios no quiere que seamos egoístas. Dios quiere que veamos por el beneficio de los demás. En la iglesia también, los pastores tenemos que ver por el beneficio y el bien de los demás. Lo que anhelamos nosotros es que la iglesia madure, crezca, que aprenda a usar bien la palabra de Dios. Como Pablo le decía a Timoteo, ¿se acuerdan del consejo que le decía a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra ¿de qué? De verdad. De verdad. ¿Saben qué es? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces Pablo estaba dejando de ver por lo suyo propio. Pablo dejó todo, hermanos. Él dijo, todo lo tengo por basura, con tal de ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y a veces nos olvidamos de aquellos ministros que dejan todo, porque por dar su vida en Cristo para servir a la iglesia, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que considerar como pueblo del Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y miren lo que les dice Pablo. Llegamos al punto central de la enseñanza. Dice Pablo, haya pues en nosotros este sentir, Filipenses 2:5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a ¿qué? Aferrarse. Miren, Jesús cuando dice que no estimó, se refiere que no consideró, no se aferró a la dignidad que le corresponde. Y entonces, ¿qué hizo? Se despojó, ¿verdad? Se despojó él mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y muchas veces nosotros nos aferramos a la dignidad que nos corresponde. No, ¿por qué a mí me van a tratar así? ¿Por qué me van a hacer esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y no es así, amados hermanos. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Miren, esta palabra despojarse, ese es el verbo que aplica o la acción que aplica a nosotros. Tenemos que aprender a despojarnos y tiene el sentido de vaciarnos de todos nuestros derechos. Así Jesús se vació de todos los derechos que le correspondían como Dios para tomar forma humana. Se despojó y tomó forma de siervo, dice ahí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra siervo habla de un esclavo. Y saben que un esclavo no tiene derechos, ¿verdad? Un esclavo solamente tiene obligación de obedecer ¿a quién? A su amo. Ahora, yo haría una pregunta esta noche. ¿Cuántos nos consideramos siervos de Cristo? Ahora, esto quiere decir que nuestro único amo, ¿quién es? Jesucristo. Porque un esclavo no considera ser su voluntad propia, sino que sabe que es una posesión absoluta de su Señor, que ya no es dueño de su propia vida. Fíjense, cuando un cristiano va madurando y va creciendo, entiende esto. Yo ya no soy dueño de mi propia vida. Yo aprendo a despojarme de mi propia vida y aprender a dar mi vida para servir a mi Señor. Y estar en una total disposición de su dueño.
y la única alternativa que tiene ese esclavo es obedecer ¿a quién? A su amo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro amo? Cristo Jesús. Entonces, la obediencia a Cristo, quiero decirles que cuesta sufrimiento. ¿Por qué? Porque es como aquel labrador en el campo, ¿sí o no? Antes de disfrutar del fruto, primero tiene que trabajar. Y quiero decirles que en la obra de Dios hay mucho trabajo, amados hermanos. Muchísimo trabajo. Y antes de disfrutar de entonces, ¿sí?, del fruto, pues tenemos que trabajar en nuestra vida. Me refiero a nuestra vida, porque esto aplica de que debemos de tomar una actitud de esclavos, de obedecer al Señor. ¿Saben que un esclavo no cuestiona las órdenes de su Señor? Pues nosotros a veces cuestionamos las órdenes de Dios. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué el otro? ¿Para qué? ¿Y qué hice yo, Señor? ¿No? Cuestionamos mucho las órdenes de Dios. Y debemos de despojarnos de todo lo que nosotros pensamos que nos corresponde por derecho. Y debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No olvidemos que como siervos de Dios no tenemos derecho, solo responsabilidades. Hace tiempo, cuando el Señor nos estaba, antes de llamar al ministerio, Dios estaba formando mi vida. Y yo en algún momento quise cuestionarme con Dios a través de su autoridad o de la autoridad establecida por Dios, porque en algún momento dejé de poner los ojos en Jesús y me vi a mí mismo. Y yo dije, Señor, o sea, ¿qué está pasando? Yo nada más ahorita trabajo 10 horas a la semana y gano nada más 800 pesos a la semana, Señor. Y tengo que estar cuidando la congregación, Señor, de lunes a domingo, Señor. Y tengo que estar entre semana parándome temprano a abrirles a los hermanitos desde las 6 de la mañana, los martes y los jueves para el servicio de oración. Y luego lo que es lunes, martes y miércoles, abrirles a las 7 de la noche para poder estar recibiéndolos en el instituto bíblico, los jueves en el servicio general, los viernes también instituto bíblico, los sábados a las 6 de la mañana o 7 para el servicio de oración. Termina el servicio de oración, Señor, y me tengo que ir hasta Guerrero a predicar, y regrésate ese mismo día hasta llegar a la 1 de la mañana o 2 de la mañana. Y luego párate el domingo a las 6 de la mañana para otra vez abrirle a los hermanos o a los pastores que llegan para el servicio, y duérmete hasta las 5 de la tarde o 6 y bien te va. Y cuestioné en algún momento a Dios y yo le dije, Señor, o sea, pues, ¿qué hago? Y no tenía carros, Señor, no tengo carro, ya llevo tantos años trabajando y no tengo ni para un carro, Señor. Apenas si gano 800 pesos a la semana y luego ahorita no tengo más para tomarme un chocolatito con mi esposa y es toda mi comida del día. ¿Y qué creen? Que cuando me cuestioné al Señor, entonces el Señor tuvo que tratar con mi vida. Y me habló fuertemente. Y me hizo saber el Señor que yo soy su siervo, que soy su esclavo. Y saben, Dios tuvo que tratar con mi corazón, porque estaba dejando de poner los ojos en el Señor y mirarme a mí mismo. Y ya no estaba haciendo lo que Pablo nos está diciendo esta noche. Entonces ya empecé a demandar lo que me corresponde a mí. Ay, Señor, todo el día estoy aquí y ni el pastor ni siquiera me da una ofrenda para comer. Pero yo le doy gracias a Dios que el Señor me llevó a humillarme delante de Él. Y el Señor tuvo que quebrantar mi corazón y hacerme ver que la obediencia a Cristo trae sufrimiento. Se sufre, amados hermanos, por obedecer a Cristo. Pero te digo algo, vale la pena, porque cuando nosotros hacemos eso, Dios trabaja con nuestro corazón. De nuestro corazón sale toda ambición egoísta.
¿Y cuántos aún todavía ambicionan el ministerio o un lugar en la congregación, un servicio o un puesto en la congregación? Decía un pastor, algunos quieren su hueso. Y sí es cierto, hay quienes andan buscando eso en la congregación, pero Dios mira el corazón y Dios no les permite estar con esa actitud de ambición egoísta ahí, porque no se están considerando como siervos, como esclavos de ¿quién? De Cristo Jesús, porque todavía en su corazón aman otras cosas, ¿sí? No dejan que Cristo lo llene todo. Como decía la alabanza, tú lo llenas todo. ¿De verdad? Si tú dices que, pues ¿qué crees? Que te voy a decir algo, que Dios te va a tener que vaciar para que Él llene tu corazón. De verdad. Para que nos pueda usar Dios nos tiene que vaciar de nuestra autosuficiencia. Y entonces Él viene y nos llena con su presencia, y cuando nos llena con su presencia podemos ser útiles en manos de ¿quién? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, si amamos a Cristo, no podemos tampoco nosotros aborrecer a los demás, a tu prójimo, ¿verdad? Tenemos que amarlos. ¿Cómo los voy a amar? Bueno, despojándome a mí mismo, tomando forma de siervo, de servirle a mi prójimo. Y termino con Filipenses 2:8, por favor. Dice ahí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. De cruz. ¿Saben? Esta palabra humillar significa llevar a una persona hacia abajo o derribarla, amados hermanos. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere con nosotros? Quiere llevarnos hacia abajo y derribarnos. Ahora, Dios lo hace a través de su palabra. Nos da las indicaciones en su palabra. Nos da las indicaciones a través de nuestras autoridades. Y al momento nosotros no lo entendemos, pero lo entenderemos después, quiero decirte. Yo al momento no lo entendía, pero hoy lo puedo entender y digo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque Jesús como persona se bajó hasta lo más bajo, hasta despojarse de todo derecho que le correspondía, y fue a morir en la cruz por amor a nosotros. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere que sigamos ese ejemplo, que aprendamos a despojarnos. Fíjense, ahorita se hizo la invitación a estar en el servicio de oración. Y gracias a Dios por los que han venido, ¿verdad? Los que no han podido, bueno, pues a lo mejor tuvieron algún problema o alguna situación difícil, pero esperamos en el Señor que mañana puedan venir. Porque es un tiempo donde aprendemos a que Dios nos lleve hacia abajo y nos derribe toda autosuficiencia, toda ambición egoísta, toda avaricia, toda ira, toda contienda. Porque todavía cuántos batallamos con el enojo, la ira, los pleitos, los malos pensamientos, los malos deseos. Y quiero decirte que Dios quiere derribar eso de nosotros. Como dice, el hacha ya está puesta, quiere cortarlo. Y la manera de cortarlo es a través de la humillación y el quebranto en la oración, en la intimidad con Cristo Jesús. Para que nos vacíe de nosotros mismos y nos llene de su presencia. A Isaías le pasó esto. Él entró al templo a orar y estando en oración tuvo una visión de parte de Dios. Veía que serafines que cantaban y alababan al Señor y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esto nos deja ver que Dios manifestó y reveló su santidad a Isaías. Y cuando la santidad de Dios se revela a nosotros, amados hermanos, nos hace ver nuestra pecaminosidad, la condición verdadera de nuestro corazón. Pero ¿para qué nos la hace ver? Para que nos humillemos, para que nos bajemos, para que se derribe en nosotros todo engaño, toda mentira, toda soberbia, todo orgullo, autosuficiencia, vanagloria, egoísmos, celos, pleitos, contiendas, inmoralidades, toda obra de la carne. ¿Qué sucede? Va a ser derribada por Cristo Jesús. Y vamos a decirle como Isaías, ay de mí, Señor, miserable de mí, Señor,
porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad, y vas a escuchar o te vas a dar cuenta que Dios está diciendo: ¿a quién enviaré? Y vas a decir: heme a mí, Señor, envíame a mí. Para eso es la humillación. ¿Sabes que Cristo tuvo que humillarse? ¿Y sabes dónde está ahorita? Sentado a la diestra del trono de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo quiere decir altísimo. Hasta lo altísimo lo exaltó. Y Pedro lo entendió claramente, hermanos. Pedro entendió también este concepto de humillarse a sí mismo y hacerse obediente. Por eso es que Pedro decía: humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Esa palabra exaltar habla de estar sobre tus circunstancias, sobre tus situaciones. Pero primero te pide que te vayas hacia abajo para que Cristo derribe todo lo que te está estorbando en tu corazón. Y entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo pueda ser glorificado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Nuestra meta como cristianos es no hacer algo por ganar una discusión o pelear, sino al contrario, amados hermanos, hacer todo con humildad y ver a los demás como mejores a nosotros mismos. Sabes que el anhelo y el deseo de nuestro corazón como pastores también es ver a la iglesia que vaya más allá de lo que nosotros hemos podido ir, que avancen más allá, que se preparen en el evangelio, que se llenen del poder de Dios para que Dios los use tremendamente. Pero la iglesia tiene que aprender a ¿qué? A humillarse primeramente. Y no debemos de buscar el bien solo para nosotros, sino para todos, teniendo que la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Jesucristo buscó el bien para todos nosotros al morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Y que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, sino que al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros como hombres, y haciéndose esclavo de todos. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús, hacerse esclavo de todos. Y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y murió clavado en una cruz. Por amor a nosotros, amados hermanos. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros en esta noche. Y yo quiero decirte que Dios lo va a hacer en tu vida. Pero necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Vamos a orar. Acompáñame a orar, amado hermano. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos reconocemos que todavía batallamos con la autosuficiencia, con la envidia, con las obras de la carne? Todavía le batallamos, amados hermanos. Pero necesitamos la humillación para que cuando se presente de nuevo esas situaciones, miren, tu carne ya no responde, está muerta, porque la estás humillando. Pablo decía, hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo? Humillándonos, yéndonos hacia abajo voluntariamente. El Señor no obliga a nadie. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Gracias, Padre eterno y celestial, por mostrarnos tu gran amor, Señor, para con nosotros, a través de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, no para condenarnos, sino para salvarnos de la esclavitud de nuestros pecados y de la condenación eterna. Gracias. Gracias porque pusiste ejemplo, Señor, a seguir. Y nosotros, Señor, como creyentes en Cristo Jesús, hoy nos manda, Señor, que nosotros debemos realmente dejar de las contiendas y la vanagloria y hacer las cosas con humildad, Señor. No estimando cada uno superiores nosotros a los demás, sino al contrario, ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque reconocemos que la humildad es una actitud valiosa ante tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos a no tener un alto concepto de nosotros mismos, sino a pensar de nosotros con cordura. Y hoy nos estás hablando claramente que la manera de hacerlo es aprender a humillarnos, a pasar tiempos de intimidad contigo, Señor, para que tú nos despojes de todas esas actitudes y obras de la carne, Señor. Y de esa manera podamos ser fuertes en Cristo Jesús y uses nuestras vidas para ayudar a los débiles. Ayúdanos, Señor, queremos ser útiles en tus manos. No queremos mirar por lo nuestro propio, sino también por lo de los otros. No buscar lo nuestro propio, sino el bien del otro. Señor, ayúdanos a hacer del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que aprendamos a despojarnos de nosotros mismos. Tomemos forma de esclavos, de siervos, Señor, de aquellos siervos, Señor, que verdaderamente, Padre, lo único que buscamos es aprender a hacer tu voluntad, obedeciéndote, Señor. Porque la única alternativa que tenemos, Señor, es obedecerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por misericordia, Padre. Aprender a humillarnos, aprender a ir voluntariamente hacia abajo. Señor, yo sé que el ir a orar, Señor, la carne se revela, Señor, no se quiere humillar, porque cuando vamos a orar, Señor, y a quebrantar nuestro corazón, humillamos a nuestra propia carne, la sometemos, Señor, la derribamos, le quitamos toda altivez, toda autosuficiencia, Señor. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros, Padre. Que nuestra meta, Señor, es que como cristianos no hagamos algo para nosotros querer ganar una discusión o una pelea, sino al contrario, Señor. Que hagamos todo con humildad, Padre. Y ver a los demás como mejores que a nosotros mismos. Creer, Señor, creer por los otros. Que tú los levantarás, que tú los fortalecerás, Señor. Que tú establecerás sus vidas en tu palabra, Padre. Creemos, Señor, por aquellos hermanos que están débiles, por aquellos hermanos que están caídos, Señor. En esta noche nosotros rogamos y suplicamos por ellos. Levántalos, Señor, fortalécelos, ten misericordia de ellos como la tienes de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no buscar lo nuestro propio, sino a buscar el bien de los demás. Ayúdanos a tener la misma manera de pensar de Cristo Jesús. Por misericordia, Señor. Ayúdanos a ser esclavos tuyos y esclavos de los demás. Señor, ayúdanos. Necesitamos humillarnos. Necesitamos obedecerte, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy nos rendimos a ti esta noche. Gracias. Muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú lo llenas todo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pues vamos a tomar un tiempo para ofrendar al Señor, ¿verdad? O si alguien trae su diezmo también, es un buen momento para nosotros honrar a nuestro Dios también, trayendo los diezmos y las ofrendas.